Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hace 8 días planteamos algunas imágenes que nos ayudaban a recordar una problemática que a nivel de arquitectura, de ingeniería en el país está siendo preocupante. La llaman así, la patología estructural que se está viviendo en el país. Situaciones con respecto a construcciones que no cumplieron las normas o no fueron exigidas en su cumplimiento, y la consecuencia es que al tiempo tienen que derribarse, o es lo que más se evita es que se derrumben, causando daño a las personas que la habitan. Y decíamos que eran más de 2000 específicamente construcciones que están en este momento en proceso de demolición porque su estructura está colapsada. Y pues obviamente es una problemática que, a Dios gracias, directamente no nos afecta, pero podría ser. Entonces hay que pensar siempre en que, aunque no sea directamente, indirectamente estas situaciones afectan. Ojalá nunca tengamos que pasar por una experiencia de esas. Pero ese no es el único problema que tenemos. Hemos planteado que también a nivel de salud mental tenemos unas graves dificultades, y que como el Ministerio de Salud, a través de los parámetros de salud mental, está diciendo que es necesario ponerle cuidado porque es preocupante. Con respecto a la depresión, uno de los altos índices que se maneja en el país y especialmente en Bogotá, decimos que está siendo preocupante porque está por encima de los estándares internacionales. Así que de alguna manera, vuelvo a insistir, aunque no sea su problema, de pronto en su familia, entre sus amigos y conocidos puede haber personas que estén sufriendo estas patologías. Entonces nos es necesario hacer todo un proceso de revisión. En el caso de las construcciones físicas hablamos de la estructura, de la parte física, la construcción, pero cuando hablamos de la persona tenemos que hablar de su estructura personal. ¿Qué es lo que está sucediendo en la estructura del individuo que está generando que estos daños se presenten, que estas afectaciones, y que no solamente son individuales, sino que afectan su familia y el entorno? Entonces, cuando hablamos de salud mental siempre se hace referencia a la parte psíquica, a la parte mental, a la parte emocional, pero es necesario que nosotros entendamos que también es necesario incluir en ello la parte espiritual, que efectivamente cuando la parte espiritual se deja a un lado, como decíamos hace 8 días, la estructura de cimiento, la estructura de fortaleza para sostener, empieza a resquebrajarse, y es lo que está pasando. Solo Jesús puede hacer una persona nueva. Por eso es importante que entendamos que el poder recuperar, reestructurar al ser interior es necesario con la presencia de Cristo. También hablábamos de tener un enfoque adecuado para prevenir, para actuar cuando se presente o para ayudar a los que han atravesado estas circunstancias. Son 3 cosas. Normalmente tenemos que prevenir, sería lo ideal, pero también muchas veces ya nos encontramos en medio de la problemática, entonces cómo afrontar y cómo salir adelante, o también encontramos personas que lo han sufrido y cómo ayudar a restaurar. Así que ese tema tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Si nunca hemos pasado por experiencias como estas, bueno, prevengamos para no tener que lamentar después. Si estamos en situaciones como estas, ¿cómo podemos salir de ellas? O si hemos encontrado personas que están en estas necesidades, ¿cómo ayudarles a ellas? También estuvimos hablando de cómo entonces podemos nosotros invertir nuestra vida. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida? ¿Qué puedes hacer tú con tu vida? 3 cosas decíamos. La primera de ellas es desperdiciarla, simplemente dejar que pase la vida, esperar que llegue ese momento final en que tenemos que, como llegamos, salir. Nada trajimos, nada nos llevaremos, pero tampoco nada hicimos. Y sería triste, ¿no? Si eso fuera de cuestión de minutos, pues no habría problema. Pero si hablamos de una vida de 30, 40, 50, 80 años, que simplemente llegó, pasó y se fue, y no quedó nada, estaríamos hablando de una frustración existencial. Y si algo tenemos que hacer es no desperdiciar nuestra vida, pero también podemos gastarla. Y eso quiere decir que el común de la gente normalmente está dedicado a hacer muchas cosas donde su agenda de vida esté llena de tal forma que le dé algún significado. Pero el activismo muchas veces se convierte también en un problema.
porque nos deja simplemente cansancio y frustración, porque al revisar qué hemos logrado de tantas cosas que hemos hecho, encontramos que no queda nada al final. Entonces no solamente es gastarla, obviamente hay que trabajar, hay que estudiar, hay que realizar nuestros sueños, hay que cumplir nuestras metas, hay que alcanzar nuestros propósitos, pero la vida es mucho más que eso. Y tenemos que encontrarle el significado, por eso hablamos finalmente de invertirla. Hay que invertir la vida, que con el pasar de los años su vida adquiera un mayor valor que el que tuvo en el pasado. Siempre hemos dicho que nuestra competencia no es con los demás, es con nosotros mismos con respecto a lo que hemos sido para llegar a ser lo que debemos. A Dios gracias, cuando conocimos a Cristo comenzó esto en nosotros. La Biblia dice que Dios comenzó una buena obra, pero que es necesario perfeccionarla hasta el final. Y eso va a tomar el resto de nuestras vidas. Así que mejorar no es la intención de Dios sobre nosotros, es perfeccionar. Y eso implica que hay un mejoramiento constante, que no podemos detenernos en ninguna etapa del camino para decir estamos mejor que lo que estuvimos en el pasado. Si estuvo mejor el presente que el pasado, dele gracias a Dios, pero nunca el presente será mejor que el futuro. En las manos de Dios nuestro futuro siempre será mucho mejor. Así que hay que seguir invirtiendo nuestra vida. Decíamos con respecto a Mateo 6:33 que hay que darle prioridad a las cosas de Dios en nosotros para que finalmente todo lo demás venga por añadidura. Ahora, es un versículo que se complementa muy bien con el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y eso es algo que nosotros hemos orado y seguramente muchas veces lo hemos repetido, pero a veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Si se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, entonces traemos el reino de Dios a nosotros. La Biblia allí nos enseña en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y esta tiene una relación directa. Si hacemos la voluntad de Dios, créame que el reino de Dios, el reino de los cielos está en nosotros y a través de nosotros para otros. Muy bien, estamos hablando de algunos elementos que nos ayudan a mantener el enfoque. Estamos hablando de eso. Es un proceso individual, es un proceso familiar, es un proceso que involucra su trabajo, involucra sus proyectos, que nos involucra a nosotros como iglesia, que involucra nuestro proyecto hacia la sociedad. Esta semana, y les compartí algunos el fin de semana, estoy visitando a nuestros vecinos. Uno de ellos está enfermo, es un señor ya de edad, usted sabe, y ha estado con unos quebrantos serios, 84 años, 12 neumonías últimamente, entonces ya es un asunto serio. Allí estamos para acompañar, para estar presentes, para orar por las personas. Y aunque su contexto religioso no necesariamente se identifica con el nuestro, es interesante que cuando uno hace este proceso de acercamiento a la comunidad, siempre las personas reconocen y admiten la necesidad de que se ore por ellos. Y eso es lo que finalmente piden, que se ore por ellos. ¿Qué problema hay para orar por una persona que no necesariamente asista a la iglesia? Al contrario, Dios nos llamó fue a eso, a que nosotros de alguna manera afectáramos el entorno. No estamos llamados simplemente a reunir gente en un lugar, sino a alcanzar las personas donde ellas se encuentran. Y que ojalá el proceso comience y encuentren en Cristo la salvación, asimismo la fortaleza para su salud, como también su propio proceso de propósito en la vida. Muy bien, entonces estamos hablando de qué ayuda a construir una vida. En la Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 10, se compara la vida con una construcción. Y volvamos a repetir un poco lo que en ese versículo está establecido. En el versículo 10, antes de este 11, dice, Pablo hablando, dice, porque yo como perito arquitecto. Y decíamos que Pablo no era un arquitecto, no era un ingeniero. Pablo no estaba dedicado simplemente a la construcción física, aunque su oficio en su momento tenía que ver con ello. Él era constructor de carpas, que era una de las formas de habitación de esa época a pueblos que obviamente en las condiciones geográficas en que se encontraba era necesario. Los pueblos nómadas normalmente en el desierto usaban carpas. Él como perito arquitecto, pensemos en que él hizo el paralelo que un arquitecto lo que está haciendo es una construcción. Él era experto en hacer construcciones de carpa, pero no solamente fue eso a lo que Dios lo llamó en la vida. Más o menos al medio caminar de su vida, Dios le llama a ayudar a construir la vida de otras personas, que anteriormente estaba dedicado ¿a qué? A destruirlas. Pablo fue un perseguidor de la iglesia
y durante muchos años llevó a la cárcel y al patíbulo a muchos que creían en Cristo Jesús. Pero a partir de ese momento de su encuentro, él entiende que parte del proceso es ayudar a construir. Él, como perito arquitecto, sabe que es necesario primero un fundamento y luego levantar encima. Por eso dice, yo puse el fundamento, yo establecí las bases, pero otro vino y construyó encima, y finalmente cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. La vida nos enseña que tenemos que interdepender unos de otros. La vida no es una vida solitaria. La vida no puede vivirse de forma aislada. Siempre tenemos la necesidad de otros. Y dentro de los beneficios de una comunidad como esta, en el caso de una comunidad religiosa, está en que podemos interactuar unos con otros y mutuamente ayudarnos en los procesos constructivos y de crecimiento. Parte del propósito de la iglesia es alcanzar a las personas para que en Cristo Jesús encuentren una nueva vida y ayudarles en su proceso de encontrar cómo construirla, cómo sobreedificar y finalmente cómo proyectarla. Así que eso es lo que queremos, alcanzar la madurez para lo que Dios nos llamó. Entonces Pablo dice que cada uno tiene que hacerse responsable. Nuestros padres les agradecemos, a nuestros profesores en el proceso académico de la vida, a tutores que hemos tenido, amigas y amigos cercanos que nos han ayudado a construir, pero finalmente cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de su propia vida. Dejemos de victimizarnos, que es una de las características que hemos ido adoptando. Nos victimizamos, siempre alguien más tiene la culpa y tenemos que ser responsables. Nosotros somos responsables, no de lo que pasó, pero sí somos responsables de lo que ha de suceder en nosotros. Finalmente decíamos entonces en este primer punto que es necesario establecer el fundamento. Ese fue el primer punto que establecimos. La base, el fundamento, los cimientos es lo que va a sostener lo demás. Y en ese versículo 11 decíamos que Cristo Jesús es el fundamento. Y en esto tenemos que ser claros. Obviamente es nuestra función si somos una iglesia cristiana y es pregonar que Cristo Jesús debe ser el fundamento de la vida de cada persona. Si una persona quiere alcanzar su propósito, su significado de vida, obviamente tiene que estar conectado con el generador de la vida. Porque el único que tiene un propósito para nosotros claro y preciso es Él. Así que al conectarnos con Cristo empezamos a encontrar cuál es el proceso para cumplir el propósito. Y eso es lo que Dios nos ha permitido hacer hasta acá. Así que vamos a terminar en ese versículo 3:11, Cristo como fundamento. También estuvimos hablando de lo que eso repercute para nosotros. El temor del Señor es baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Siempre piensen eso. Bueno, de pronto usted es una persona soltera, gracias a Dios. Esperamos que llegue el momento en que usted encuentre, si Dios lo tiene así, la persona adecuada. Y los que estamos casados, ya estamos en un proceso donde no solamente somos nosotros ni nuestra realización de pareja, sino en un proceso de pensar y qué de nuestros hijos. Porque mucha de nuestra realización personal, los que tenemos hijos, tendrá que ver con ellos. Y necesitamos que ellos sean hijos seguros, confiados en la vida, que puedan saber las oportunidades que tienen y la capacidad para cumplir sus anhelos y deseos. Pero eso parte de nosotros. Si nosotros no comunicamos esa seguridad, si nosotros no les fundamentamos a ellos en su confianza en el Señor, difícilmente ellos alcanzarán su propio proyecto. Así que parte del beneficio de establecer nosotros el fundamento es que nuestros hijos obviamente irán mucho más allá de donde llegamos nosotros. Muy bien, terminemos esa primera parte y nos vamos a meter ya al tema del día de hoy. Este era un repaso para los que tienen que ir a darle cuentas a otros, a decirles yo oí el sermón y esto fue lo que me dijeron. Entonces este es el repaso. Ahora metámonos en el tema del día de hoy. Segundo principio para ayudar a construir nuestra vida de manera significativa. El segundo elemento es tener un gran propósito o una causa. Y esto es vital, esto en la vida es fundamental. Hoy día, y los jóvenes profesionales lo saben, los jóvenes profesionales no están buscando un lugar donde permanecer. Están buscando una causa en la que invertirse. Si miramos, obviamente somos generaciones que se van una con otra reemplazando. Nuestras generaciones anteriores buscaban un lugar donde permanecer. Para uno era muy seguro estar en una empresa donde pudiese tener una trayectoria, donde pudiese tener un desempeño, donde pudiese alcanzar sus sueños y finalmente jubilarse o pensionarse.
Hoy día no estamos encontrando eso en los jóvenes profesionales. Los jóvenes profesionales no están buscando un lugar donde permanecer, están buscando una causa en la cual involucrarse. Y por eso están escalonando, ellos van buscando. Obviamente, si no es una causa que trascienda más allá de ellos mismos, se quedarán simplemente buscando un mejor estatus de vida, un mejor ingreso económico, un mejor disfrute de la vida, pero no se trata de ello. La vida no se trata de acumular, la vida no se trata de disfrutar, la vida se trata de invertir. ¿Cómo invertimos nuestra vida? Y por eso estamos hablando de un gran propósito, cómo invertirnos en un gran propósito. Jesús habló de dos cosas fundamentales. Él habló de la gran comisión en el capítulo 28 de Mateo, y también en los evangelios habló del gran mandamiento. ¿Por qué no habló simplemente de una comisión? ¿Por qué no habló simplemente de un mandamiento? Porque él sabía que lo que estaba pidiendo iba más allá de la capacidad de las personas para poderlo lograr. Por eso habló de la gran comisión y habló del gran mandamiento. Usted sabe que la gran comisión se resume en ir y llevar el evangelio a todas las naciones. Y en Hechos 1:8 el Señor para ellos, los discípulos de ese momento, les estableció el rumbo. Comiencen en Jerusalén, sigan en Judea, vayan hasta Samaria y por último, hasta el último rincón que tiene la tierra. O sea que el proyecto les superaba a ellos en capacidad y en tiempo. Para poder llegar hasta lo último de la tierra se necesitaba tiempo. Para ir más allá de sus propios límites se necesitaba capacidad. Y esto es lo que normalmente una gran meta, un gran sueño, un gran objetivo es lo que logra en la vida de las personas. Desarrollarlos, proyectarlos mucho más allá de lo que ellos humanamente podían alcanzar. Y eso es lo que buscamos. Cuando hablamos de tener un gran propósito en la vida, es algo que vaya más allá de lo que humanamente podemos hacer. Porque si humanamente es posible, igualmente somos responsables. Alguna vez cuando un joven iba a ser recompensado por sacar muy buenas calificaciones, la pregunta que hizo es: ¿por qué me tienen que recompensar por lo que es mi responsabilidad? Si yo hubiese hecho algo extraordinario, algo que estaba fuera de mi capacidad, pues obviamente el mérito tenía que ser reconocido. Pero ¿por qué me tienen que recompensar por lo que es mi responsabilidad? Yo tengo que ser un buen estudiante, entonces obviamente tengo que hacer el esfuerzo y el ejercicio para lograrlo. Si lograra hacer algo que va más allá de mí mismo, ahí sí es necesario la recompensa. Y por eso muchas veces en la vida nos encontramos cosechando simplemente lo que sembramos. Si sembramos lo mínimo, cosechamos lo mínimo. Si sembramos abundantemente, abundantemente cosechamos. Y si sembramos eternamente, eternamente cosecharemos. La gran causa tiene que superarnos a nosotros mismos. De pronto usted ya ha estado en un proceso laboral de muchos años, está llegando ya de pronto al final de ese proceso donde usted ya viene a una nueva etapa de su vida y es disfrutar de lo que a través del trabajo alcanzó. Y eso posiblemente, si hablamos en términos legales, diríamos entre los 65 y 70 años, que usted alcance a desarrollar ese proyecto laboral para tener una pensión que le permita los últimos años de su vida, calcule entonces 20, 30 años más, estar tranquilo, tranquila. Y eso es posible. Pero la pregunta es, ¿será que el significado de la vida es tener suficiente recurso material para darle un sostenimiento de bienestar a los últimos 30 años de su vida? Los mejores 30 años de su vida, porque muchos lo están viendo como los peores años de la vida, es la vejez. No, la vejez es la mejor oportunidad para que nosotros realmente cumplamos con un gran propósito. Y es dejar un legado que nos trascienda a nosotros. Todo lo que usted sabe, todo lo que usted conoce, toda la experiencia que ha tenido, los fracasos en los que se ha visto y las lecciones que aprendió de ello. Eso no se puede perder. Eso no se puede ir con usted el día que usted parta. Eso tiene que ser legado, eso tiene que ser entregado para que aquellos que vengan vayan mucho más allá de donde nosotros llegamos. Por eso entonces cuando hablamos de esto tenemos que irnos a este versículo de Marcos 8:35. Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Y de qué está hablando? Salvar su vida. Pues obviamente todos procuramos tener lo suficiente cada día para sostener nuestra vida, para darle a nuestra vida ese mantenimiento. No estamos hablando de vivir una vida desperdiciada o una vida simplemente gastada. Estamos hablando de que aún hemos invertido nuestra vida, pero no simplemente en aquellas cosas necesarias para el mantenimiento, para el sostenimiento.
el que quiera guardar su vida, salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, y miren la expresión que hay ahí, por mi causa y por el evangelio la salvará. La connotación gramatical de esa expresión, por mi causa, nos lleva a pensar en dos posiciones. La primera tiene que ver con aquello que Cristo representa para nosotros. Por mi causa, por causa de Cristo. Y usted ya sabe que eso de alguna forma en nuestro contexto cultural se vuelve a veces una dificultad. ¿Por qué? Porque cuando usted se hace cristiano, la gente empieza a pensar, la gente empieza a decir, a comunicar, muchas veces le confrontan a usted de una manera agresiva, aunque vedada, y le dicen: yo pensé que usted era inteligente, que ahora a esta altura del paseo usted esté buscando a Cristo, que usted esté volviendo religioso, yo pensé que usted era inteligente. Por causa de Cristo, muchas veces somos vituperados, porque hemos leído la Biblia, muchas veces somos vituperados, porque hemos orado, porque nos congregamos, porque de alguna manera tratamos de mantener el rumbo de nuestras familias en los principios bíblicos, somos vituperados. Eso forma parte del proceso. Así que no se despeluque cuando de alguna manera alguien, por su desconocimiento obviamente e ignorancia, haga este tipo de comentarios. Lo último que estamos entendiendo, por lo menos a nivel personal, es que yo no puedo juzgar a las personas por aquello que ellos no alcanzan a entender. Ellos juzgan lo que no entienden, ellos condenan lo que no es para ellos comprensible. Nosotros que lo vivimos sabemos el significado, el valor que esto tiene: orar, leer la Biblia, vivir conforme a los principios, establecer parámetros en nuestras familias que permitan que nuestra sociedad mejore. Nosotros lo entendemos, pero muchas veces hay personas que no lo entienden. Entonces, por causa de Cristo puede suceder que nuestra vida se vea afectada, pero está bien, asúmalo. No será tan costoso, me imagino, en nuestro medio, no será tan costoso como lo que les tocó a los discípulos. Todos ellos murieron como mártires por eso, porque eran seguidores de Cristo. Y fueron desposeídos, y fueron expatriados, y les tocó asumirlo, y lo hicieron gozosos. Mira a Pablo cuando estaba en la cárcel, escribiendo su última epístola, cuando dice: gozaos en el Señor siempre, otra vez les digo, gozaos. Es increíble, un hombre en la cárcel, que su vida va a terminar allí, que le ha servido a Dios en los últimos años a un alto precio, que esté viviendo en una condición que no esperaría uno al final de la vida, pero está diciendo: alégrense y gócense con lo que Dios permite. Solamente es posible cuando Cristo es esa causa, porque uno entiende que obviamente vale la pena esa causa. Hoy estaba mirando parte del desfile militar y allí encontramos muchos hombres que han sacrificado mucho en sus vidas. ¿Por qué? Por el servicio al que fueron llamados. No son los únicos, obviamente, pero creo que han pagado un alto precio. Y es grande la lista de aquellos que en ese proyecto, en ese propósito de vida, han fallecido. Y no por causas naturales. Han pagado un alto precio. Pero era una causa que ellos abrazaron en su vida. De pronto usted no fue llamado a la milicia, pero ¿cuál es la causa a la que Dios le llamó? Porque también podemos verlo desde ese punto: por mi causa, por la causa que yo comencé. Y Cristo comenzó una causa que cada día crece. Es una causa que, al contrario, con el pasar de los años se ha fortalecido. La causa de Cristo. Y cuando los militares tenían un eslogan el año pasado que decía: fe en la causa. Fe en la causa era uno de los eslóganes de los militares. Fe en la causa. Y yo me ponía a pensar: fe en la causa. ¿Alcanzamos a entender lo que eso significa? Tener una causa donde la fe sea la razón más importante. Y creo que lo que ellos planteaban, lo planteaban para que nosotros lo reflexionáramos. Fe en la causa. Para vivir la causa de Cristo se necesita fe. Para poder alcanzar naciones y ayudarlas en su proceso de transformación hacia una madurez integral, se necesita fe. Y eso es lo que nosotros hacemos en el ministerio. Nosotros trabajamos localmente, pero el efecto tiene que ser global. Usted puede trabajar en su casa, pero el efecto de su trabajo en su casa, al establecer los principios, al establecer la causa de Cristo como la más importante, usted está teniendo unos resultados globales. De aquí a mañana sus hijos se van a ir a otra parte del mundo, porque ya no son los hijos que se van a quedar toda la vida ahí. Se van a ir, y el día que se vayan,
esa causa será llevada a donde ellos vayan. Y entonces podremos decir, la causa de Cristo está alcanzando las naciones, ¿o no? Porque a eso fuimos llamados. A veces nosotros pensamos en los misioneros de antaño. Con algunas de las células que nos reunimos entre semana, estamos estudiando algunas biografías de misioneros de hace años, cientos de años. Y obviamente las condiciones que tuvieron que asumir y los retos que tuvieron que vencer, y muchas veces la muerte que vino a ellos por ese llamado, lo asumieron con toda la valentía. Creo que los que estamos leyendo estos libros nos queda un dejo de culpa en que en condiciones tan favorables como las que tenemos, nuestro compromiso y entrega no es tan como el que ellos tuvieron. Pero hay que hacerlo. Los que por mi causa pierdan su vida. Yo creo que más que perder la vida por la causa de Cristo es invertirla, e invertirla correctamente. Los que lo hagan la salvarán. No solamente hablo de la eternidad juntamente con Dios, sino el propósito de esta temporalidad hasta que nos encontremos con Él. Muy bien, esto nos lleva al servicio. El servicio es la causa fundamental de Cristo Jesús. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y creo que esto es lo que más significado le da a la vida, servir. Pero servir no es trabajar. La diferencia está en que cuando usted trabaja, hay una remuneración a cambio. Hay unos beneficios a cambio. Muchas veces son económicos, desde el punto de vista dinero, pero también hay muchos otros beneficios. Usted recibe una parte de beneficios en dinero y otra parte la recibe en beneficios, en salud, en ahorro para vivienda, en tantas cosas como son las prestaciones. Pero en el caso específico, cuando hablamos en este versículo de invertir y de buscar la causa en el servicio, es que no tienen que pagarme por ello, que yo no necesariamente tengo que recibir a cambio de lo que hago una retribución. Por eso muchas veces nos frustramos, y más cuando trabajamos con personas, porque muchas veces usted se ha invertido de manera honesta y generosa y lo que usted ha recibido es crítica, o muchas veces se ha adquirido obligatoriamente un compromiso que si no cumple cae en juicio. Cuando la Biblia habla de servir, este es el parámetro que nos da Mateo capítulo 20, 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿será qué? Su servidor. Puede que entre otros sea así, por eso dice entre ustedes no. Puede que otros vivan para eso. Entre más posición, más privilegio de servicio. Me sirven más personas. Pero dice el Señor, entre ustedes no es así. Entre ustedes el más grande tiene que ser el que más sirve. Se invirtió la pirámide. El fundamento de nuestro llamado, de nuestra causa, es el servicio. Y es un servicio que no necesariamente tiene que ser retribuido por aquellos que reciben el beneficio. Por eso diferenciamos de alguna manera entre trabajo y llamado o vocación. Hay personas que trabajan. Hay otras personas que son vocacionales. Hace unos años trabajé en la zona 15, en la zona de El Restrepo, en la alcaldía de ese sector, dictando unos cursos de salud mental. Hace calcule usted, unos 25 años. Se hablaba de salud mental en esa época. Y lo hicimos con la alcaldía y nos reuníamos con las personas, y ahí conocí otro ambiente diferente al eclesial. Usted sabe que yo recibí a Cristo a los 15 años, me involucré en el ministerio cristiano desde los 17 años, 18 años, y desde entonces estoy trabajando en el ambiente cristiano. Para mí, el ambiente que he conocido toda mi vida es este. Pero cuando tuve esa oportunidad de trabajar en esa alcaldía, con ese segmento de población que no es el religioso, yo me sentaba con personas como ustedes, pero no eran cristianos, la mayoría de ellos, simplemente personas que trabajaban en la comunidad. Encontré tantas experiencias y testimonios de servicio incondicional que yo decía, estos parecieran ser cristianos, porque qué manera de servir incondicionalmente. Y uno lo veía en muchas causas sociales, algunas políticas, eran aquellos que le hacían toda la plataforma de campaña a los políticos del sector, ¿no? A los ediles del momento. Pero lo hacían con una convicción de llamado, de vocación, más que de trabajo, porque muchas de las promesas que les hacían nunca se las cumplían. Y uno decía, bueno, pero si le han fallado tantas veces, ¿por qué insisten otra vez en lo mismo? Porque muchas veces es el llamado vocacional, el servicio. Y allí están.
Entonces no hablemos solamente de que los cristianos somos los que servimos. No, deberíamos ser los que entendamos que es necesario el servicio, que es necesario la incondicionalidad a pesar de no haber retribución. Ahora, eso no quiere decir que lo que hagamos no va a ser recompensado, sí va a ser recompensado. Jesús habló hasta de un vaso con agua que diésemos sería recompensado. Ni siquiera a veces las personas agradecen. Bueno, lo mínimo que debían hacer era agradecer, pero si ni siquiera agradecen, eso no queda sin ser recompensado. Finalmente el Señor recompensará desde un vaso con agua en adelante. Así que ninguna obra que hagamos será en vano. Pero tenemos que tener claro que obviamente es parte de la vocación que nosotros tenemos como cristianos. Y sirvamos sin ningún tipo de contraprestación al servicio. En las iglesias una de las características que encontramos es que viene mucha gente y también mucha gente deja de venir. O sea, quiere decir que muchas personas vienen buscando una respuesta a una necesidad, una vez la encuentran, dejan de asistir. Bueno, de pronto no entendieron que había más que eso, pero al menos eso encontraron y se fueron. Y no por eso entonces tenemos que clasificar a aquellos que permanezcan más de 6 meses, a esos hay que servir. No, puede ser una sola vez que venga y el servicio debe ser la característica. Por eso Mahatma Gandhi no volvió a la iglesia cristiana, porque el día que fue lo mandaron a que se sentara en la última fila porque su vestimenta no era acorde al común de los que estaban asistiendo allí. Claro, como él vestía muy humildemente, lo mandaron al final y él dijo, bueno, si esta es la experiencia cristiana, no es lo que yo estoy buscando. Una sola vez que una persona asista puede ser definitivo. Ahí es donde se debe marcar lo que Jesús dijo: yo les he puesto para que ustedes sirvan, y el más grande de ustedes debe ser vuestro servidor. Obviamente eso catapulta, porque si Dios me lleva a ser grande a través del servicio, cuando yo sirvo, ¿qué está haciendo el Señor conmigo? Llevándome a cosas mejores y mayores. No es el esfuerzo del codazo, no es el esfuerzo de la competencia, no es la descalificación de otros lo que nos hace más grandes. Lo que nos hace más grandes es poder servir a las personas de forma incondicional. Colosenses capítulo 3, 23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Hagan lo que hagan. Entonces nosotros también clasificamos, ¿no? Dependiendo de la empresa en la que usted trabaja. Si es multinacional, pues tiene un valor adicional. Si es una empresa privada, tiene un valor. Si es una empresa pública, si es un emprendimiento individual, siempre estamos calificando dependiendo de lo que se hace, porque todavía seguimos con la mentalidad anterior. Si es una empresa multinacional, el apellido de esa empresa será el suyo, porque siempre usted hablará del lugar donde usted trabaja, porque eso es lo que a usted le da valor. Pero si usted no estuviese en ninguna multinacional, si usted no sirviese en el sector privado o en el sector público, si el suyo fuera un emprendimiento y su emprendimiento no es de un volumen de cubrimiento con franquicia, ¿cómo lo hace? Porque también depende de eso, ¿no? Depende de dónde estemos, cómo actuamos. Si, como vemos hoy día, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra cultura del rebusque, ¿cuántas cosas no hace la gente? ¿Cuántas cosas no busca hacer la gente para suplir su necesidad? Hay muchos que se quejan del desempleo y hay otros que buscan cómo emplear su vida. Y comienzan con pequeños proyectos, pero la forma en que lo hacen determinan hasta dónde van a llegar. No importa el día del comienzo, recuerde que siempre será pequeño. Y el profeta en el Antiguo Testamento dijo: nunca menosprecien el día de las pequeñeces. Nosotros quisiéramos tener la cobertura de tener franquicias en todas partes, pero nuestro negocio es apenas en la casa. Ni siquiera tenemos una oficina, podemos trabajar desde allí y nadie nos conoce, no tenemos un letrero que nos haga visibles. Pero depende cómo usted haga las cosas, así será el proyecto al final. Entonces no menosprecie el día de las pequeñeces. La Biblia dice: hagan lo que hagan, háganlo de buena manera. La excelencia debe ser la característica del esfuerzo. La excelencia no está supeditada a la tarea, a la misión que hay que cumplir. Si es grande, tiene que haber excelencia. Si es pequeña, puede haber mediocridad. Ese no es el calificativo que Dios le da a lo que cada uno de nosotros debe hacer.
El que haga las cosas, no importa cuál sea, hágala de buena manera, hágala con excelencia. Porque finalmente a quien tienen que darle cuenta es a Dios, no a gente en el mundo. Y cuando hemos estudiado diferentes materiales, entre ellos el curso financiero de Finanzas Crown, hemos encontrado allí muchas experiencias. ¿Recuerdan aquella de la empresa multinacional que se dedica a construir motores para las grandes aeronaves? Y que una vez alguien fue y le dijo, mire, uno de los problemas de estas naves, de estos aviones, es que sus turbinas hacen mucho ruido. ¿Usted me puede garantizar que le bajemos el ruido a las turbinas, que mejoremos ambientalmente eso? Y después de hacer los estudios se dieron cuenta que era imposible hacer. Pero no mintieron. Se fueron a la persona que estaba requiriendo su servicio y le dijeron, mire, nos hemos esforzado, hemos tratado de encontrar y no hallamos la forma en que se pueda limitar, minimizar el ruido. ¿Sabe qué le dijo aquel que lo estaba contratando? Dijo, eso es lo que yo quería saber. Que ustedes son honestos para decir que no es posible. Y le dio el contrato. Detrás de un contrato de esos volúmenes, usted podía decir, sí, lo vamos a bajar en un 5%, cuando era mentira. ¿Quién iba a percibirlo? De pronto nadie. Pero ellos sabían que finalmente ellos tienen que dar una evaluación, no ante los hombres, sino ante Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no tenemos que ser calificados por las personas. Tenemos a alguien que es mucho más estricto, Dios. Entonces hagan lo que hagan, no lo hagan como para nadie en este mundo, sino para el Señor. Y eso implica que Él es nuestro jefe, y eso implica que como políticos, como militares, como pastores, como abogados, como ingenieros, como arquitectos, como lo que seamos, tenemos que ser excelentes. Y en eso nos esforzamos, no somos perfectos. Y como pastor, tengo que decir que perdóneme si no ejerzo mi ministerio perfectamente, pero me esfuerzo en mejorarlo. Y cada día quisiera que fuera mejor de lo que fue anteriormente. Pero perfecto, todavía me faltan años que Dios me permita tener para mejorar. Lo mismo en su caso particular. Si usted no está llamado al ministerio de estar de tiempo completo, aunque esté llamado a servir, hágalo de la mejor manera. Y que siempre su futuro involucre la experiencia aprendida, el conocimiento adquirido y obviamente el propósito que ha descubierto. Marcos 1 del 16 al 18 dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. ¿Por qué hago mención de este pasaje en este punto de la meta que vaya más allá, del propósito que trascienda? Porque nosotros pensamos que a veces esa es la tarea de los jóvenes. Y claro, estamos empeñados en eso. El 17 de septiembre vamos a tener la movilización de nuestros jóvenes profesionales. Con uno de nuestros miembros en la iglesia le hemos pedido a Jorge Ancines que nos acompañe ese día. Vamos a tener una audiencia de jóvenes profesionales solteros, no solamente de esta sede, sino de otras sedes en Bogotá. Y le he pedido a Jorge que nos comparta una lección de vida suya con el fundamento del aprendizaje cristiano. Porque eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos personas que nos digan lo que hay que hacer, sino que nos muestren cómo se debe hacer. Porque él ha construido y tiene claro su propósito de que su empresa, su propia empresa, es una empresa que está llamada a glorificar a Dios. Es una de las empresas que yo les he hablado misioneras. Es una empresa que entiende que tiene una misión y está en un trabajo de implementación de esa parte espiritual en su empresa, sin pretender que sea la iglesia la que desarrolle esa etapa, porque dentro de su empresa hay cristianos como hay católicos, y hay que ayudarles a los unos y a los otros en su propio proceso de crecimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser en ese sentido inclusivos y no excluyentes, y eso está trabajando él. Entonces le hemos invitado. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestros jóvenes profesionales tienen que aprender que todo proyecto que ellos emprendan en la vida tiene que ser para eso, y así aseguran que efectivamente los recursos no solamente son los individuales o personales, sino que Dios invertirá en ello porque ello ayuda a su causa. Cuando yo quiero dar a conocer a Dios, obviamente Dios va a invertir
en mis esfuerzos para que la causa se cumpla. Pero piensa en este pasaje que acabamos de leer. ¿Está hablando con solteros? ¿Está hablando con jóvenes? No. Este pasaje está hablando con hombres curtidos. Uno a veces dice, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que eran pescadores. Uno se imagina que eran unos muchachos que salían a tirar el anzuelo. No, eran pescadores. Su profesión en Galilea era de pescadores, eran personas adultas. Pedro estaba casado. Así que son personas adultas. No dejamos esa tarea para los jóvenes. Nosotros somos muy dados a eso. Son los jóvenes los que tienen que asumir eso. No, ¿quién dijo que eran jóvenes? Los apóstoles. Los apóstoles eran personas adultas, involucradas activamente en actividades de profesionalismo que daban sostenimiento. Estaban dedicadas a eso. Cuando Jesús los llamó, no los encontró sentados en la plaza del parque, como dice el libro de Proverbios, esperando que alguien pase y los contrate, desocupados. No, la Biblia dice que Jesús fue a aquellos que estaban trabajando, que activamente, laboralmente estaban siendo productivos, y les dijo, dejen sus redes y síganme. Para que entendamos que efectivamente Dios no está buscando gente desocupada. Porque muchas veces la gente dice, ese sirve en la iglesia porque no tiene nada más que hacer, porque está desocupado. Pero yo estoy muy ocupado. Los discípulos estaban ocupados, pero el Señor los llamó. Y ellos, dejando sus redes, le siguieron. Hay una buena pregunta que uno tendría que hacer aquí. ¿Yo estoy dispuesto a dejar mi red? Mi oficio, mi ocupación, mi profesión. Yo estoy dispuesto a la altura de mi edad a asumir una causa mayor a la que he tenido hasta ahora. Esa es una buena pregunta a la luz de este versículo. No quedarnos nosotros como muchos dicen, no, es que yo ya soy muy viejo y loro viejo no aprende a hablar. Eso es mentira, eso es carreta. No importa la edad, el Señor llamó a gente adulta al servicio. ¿Y qué servicio el que ofrecieron? Hasta el último día de sus vidas estuvieron invertidos en su gran causa que descubrieron. Normalmente yo creo que la vida cristiana es una respuesta a la crisis existencial. Y esa crisis se manifiesta más o menos, dicen algunos expertos, en los 40, 45, 50 años. Cuando uno ha logrado hacer muchas cosas en la vida y se queda mirándose y mirando lo que ha obtenido y dice, ¿y esto era todo? ¿Esto es todo lo que la vida puede ofrecer? Simplemente bienestar, estabilidad, una familia, unos hijos. ¿Esto es todo? Porque a veces uno pretende que eso es todo. Si usted tiene buen dinero, si usted tiene un buen trabajo, si usted ha logrado capitalizar, si usted tiene una familia, si tiene hijos, si tiene, usted es una persona feliz. No siempre. Muchos lo han alcanzado y se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con todo lo que he logrado, con todo lo que he alcanzado? ¿Dónde está el propósito que me trascienda? Y ahí viene la crisis de la existencia. Y ahí es donde Jesús dice que su causa es una causa que nos da propósito. Por eso estamos hablando de un propósito. Lo segundo que uno tiene que tener claro en la vida, a más de un fundamento, es a dónde yo quiero ir. Oiga bien, estamos hablando del fundamento, cimiento, hace 8 días, y estamos hablando de cuál es el propósito. No hemos hablado todavía de cómo construir, porque si usted no tiene claro cuál es el propósito, ¿qué va a construir? Si usted tiene propósito de que cualquier lugar es bueno, entonces cualquier bus le sirve. ¿Que simplemente es tener dinero? Pues obviamente hay muchas cosas que le dan dinero, legales e ilegales. Pero cuando usted está buscando más que eso, obviamente usted tiene que establecer el propósito para saber el cómo lo va a lograr. Y es ahí donde Jesús llamó a estos discípulos. Obviamente los discípulos no eran personas preparadas para la misión, eran pescadores. Si les pusieran a dictar un tema sobre pesca, de cómo obtener resultados en esa labor, seguramente serían expertos en hacerlo. Pero no iban a hablar de pescados. Jesús les dijo, hasta aquí han sido pescadores, de aquí en adelante lo serán, pero de hombres. Van a tener que hacer el mismo esfuerzo, van a tener que hacer el mismo trabajo, pero el propósito es diferente. Aquí sacan pescados vivos y los matan. Ahora ustedes van a encontrar gente muerta que tienen que darle vida. Cambió todo.
¿Cómo hacerlo? No estamos capacitados. Muy bien, Dios capacita a los llamados. Dios no llama a los capacitados. Oiga bien, porque nosotros a veces nos inscribimos y decimos, yo estoy capacitado. Bueno, muy bueno, pero a veces Dios a esas personas no las llama. Más bien cuando uno dice, Señor, ¿sabe qué? Yo no me siento capaz, y el Señor dice, no importa, yo te voy a capacitar. Porque esto no se trata de habilidad personal. Usted sabe que estamos en una batalla espiritual. Que esto no se trata de confrontación simplemente de una idea, de una propuesta ideológica. Estamos hablando de un terreno espiritual en el cual nosotros somos muy ignorantes. ¿Usted sabe cuántos ángeles hay aquí reunidos? Eso no lo escriben en el cuaderno de asistencia. Nosotros decimos, no, es que estamos los 100 que estamos aquí este día y eso fuimos los asistentes. ¿Usted cree eso? ¿Sabe qué es este lugar? Es un campamento de Dios. Así se llama nuestro territorio en Guatavita. Se llama campamento de Dios. Porque aunque usted no vea nada, allí hay un campamento de ángeles de Dios. Eso fue lo que dijo Jacob cuando se encontró esa noche cara a cara con el Señor. Dijo, uy, yo no lo sabía, pero esto es un campamento de Dios. Aquí hay ángeles por montones, aquí hay muchos ángeles fuera de ustedes. Pero eso no lo vemos, de eso nosotros somos ignorantes. ¿Cuál es el mundo espiritual que le rodea a usted? ¿Y cuál es el poder para actuar en ese mundo espiritual? No es su habilidad intelectual, no es su capacidad física, no es su conocimiento. Ahí es donde las armas espirituales que Dios nos ha dado empiezan a tener un gran valor. La oración, el ayuno, el darle la prioridad a Dios en nuestra comunión. Eso es lo que nos capacita. Entonces yo entiendo más bien que Dios capacita a los llamados en vez de llamar a los capacitados. La gente decía, esta gente del vulgo, esta gente del pueblo, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a decir? Y resultaron asombrando a los que les oían. ¿Cómo es posible que gente que no tiene una preparación académica esté hablando de las cosas y de la forma en que lo hacen? Muy bien, el Señor había capacitado a los llamados. Nunca se descalifique a usted mismo, usted misma. Siempre piense que si Dios le ha llamado a una vocación, le ha hecho un llamado de servicio, Dios le va a capacitar. Y en la medida en que usted se disponga, el Señor le va a usar. Y usted va a quedar asombrado, como muchos lo harán. Uno tiene que entonces preguntarse, ¿qué quiero en la vida? ¿Quiero éxito o quiero significado? Y se me pasó, iba a traerlas. Y es un proyecto que tengo a nivel de mi familia. Tengo más o menos unas, creo que son 45 medallas de logros obtenidos en nuestra familia en los últimos años. Estoy hablando de los últimos 58 años. Está mi medalla cuando fui primer estudiante del curso. Bueno, alguna vez tenía que ser, una vez. Tengo mi medalla. Y de ahí en adelante tengo todas las medallas deportivas, académicas, que mis hijos, mis 3 hijos ganaron en el camino. ¿Por qué las conservo? Porque de alguna manera yo quiero que ellos se entiendan que la vida tiene recompensa. Que cuando uno se esfuerza y hace las cosas de la manera adecuada, hay recompensa. Para que nunca se frustren en la vida. Para que sepan que el propósito, obviamente, al esforzarnos, al sacrificarnos muchas veces, tiene recompensa. Pero también para demostrarles que esas medallas hoy día, si las fundo, no me dan nada por ello. ¿O no? Funda. Y vaya y véndalo. ¿Qué le dan a uno por eso? ¿Cuánto vale ese éxito? Hoy día, mínimo su valor. Su significado es muy alto, el valor es mínimo. Por eso cuando nosotros hablamos de la propiedad que yo tengo, de la plata que hay en mi cuenta, de las inversiones que yo he hecho, eso es valor. Eso es valor. Pero créame que el valor no significa significado. Usted ha podido lograr éxito material y económico, pero ¿su significado qué? Y eso hay que definirlo en ese versículo, Marcos 1:16 al 18, lo que el Señor está planteando es eso. Ustedes han hecho muchas cosas de valor. Pedro tenía una barca, ¿cuánto costaba su barca? Eso era valor. Pero al final Pedro tenía significado. ¿Qué quiere usted? ¿Éxito, valor o significado? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que contestar. Éxodo 23, versículo 2 dice, no imites la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. ¿Cuál es el común denominador de las 3 frases de este versículo?
La mayoría. Pues ustedes saben, los que estuvieron en la clase de ética, decíamos que hoy día la ética se mide por encuesta. O sea, las encuestas son las que arrojan las conductas. Si la mayoría piensa que está bien, entonces debe estar bien. Y eso es lo que dicen las encuestas. Por eso es tan importante para las empresas las encuestas, porque si la encuesta dice que la mayoría piensa que algo está bien, debe ser bueno. Pero miren lo que dice este versículo: no imites la maldad de las mayorías. Hoy muchos están pensando que el valor matrimonial, el valor de familia no es tal como en el pasado. Hoy día hay otras cosas más valiosas. Bueno, hagamos una encuesta. Encontramos que la mayoría piensa que efectivamente hoy la vida se debe vivir de manera individual y egoísta. Disfruta, obtén lo que quieras, no te prives de nada. Mañana pagas con tarjeta. ¿Recuerdan? ¿De qué está hablando? Hoy día la mayoría opina que la vida es para disfrutarla, no para invertirla. Entonces no imites la maldad de la mayoría. No hable de maldad de irse a asesinar, no hable de ir a robar. Eso sobra decir que no está bien. Pero muchas veces nuestro estilo de vida se parece a aquellos que no tienen algo que trascienda a su propia existencia, su propósito. Y entonces, como la mayoría dice que eso está bien, lo asumimos como bien. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. Bueno, en esto tendríamos que decir que esa mayoría puede ser dinero. El que tiene plata puede pagar, puede costear que le defiendan aún su culpa y salir inocente o declarado inocente. Muchas veces nosotros decimos, pero estamos peleando contra un Goliat. Nosotros somos un pequeño David y estamos con un Goliat. Bueno, si en la historia un David pequeño derrotó a un gran Goliat, era para demostrar que era posible hacerlo. Así que si aún fuera un Goliat, los pequeños David que confían en Dios y hacen lo que tienen que hacer, pueden derribarlos. Solo que nosotros no podemos quedarnos diciendo, no, como yo no tengo plata. ¿Qué está pasando con la justicia? La gente le está asumiendo por su propia mano. ¿Por qué? Porque ya no confiamos. ¿En quién confiamos? Si la mayoría, si los que tienen, muy bien, nosotros tenemos al que es mayoría solo. La Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no hemos entendido que tenemos al que es la mayoría solo, que no necesitamos tener más detrás de Él porque Él es suficiente. Si es así, entonces nuestra causa está bien encaminada, nuestra defensa será ganada. Cristo es la mayoría para nosotros. No pervierta la justicia tomando partido con la mayoría. Ese versículo a mí me ha puesto a pensar esta semana que lo he estado estudiando. Es increíble. Lo que nos está diciendo es que vamos a ir de pronto en contra de la mayoría. Nosotros nos juzgan de que somos xenofóbicos, de que somos, porque tenemos unos principios cristianos inamovibles. Y como van las cosas, vamos a ser la minoría. Entonces nos va a tocar abrogar, nos va a tocar interceder, nos va a tocar hacer lo que las minorías están proclamando hoy día, que les den igualdad. Hoy nos dicen que nosotros somos los que rechazamos, los que no aceptamos, los que vamos en contra del progreso. Un momentico, es que hay unos valores que no pueden ser negociables. Hay unos principios inamovibles y eso no los vamos a dejar. Y si eso nos convierte en la minoría, pues hay que asumirlo, hay que ir en contra de la mayoría. Eso es lo que este versículo está diciendo. Y por eso no será usted la persona más grata, ni la más reconocida, ni la más felicitada. Si lo que la mayoría opina que es bueno es malo, usted no será la persona que digan, usted estaba en lo correcto. Más bien usted estaba equivocado. Pero al final de cuentas, el día de la quema, se verá el humo. Nosotros tenemos que esperar hasta el final. Esto no termina hoy, no termina mañana. Esto termina al final. Y al final de cuentas es que vamos a ver el valor de las decisiones. Y lo que aparentemente para unos fue malo, era lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces por eso hay que mantenerse en ese versículo. Primera de Corintios 16, del 13 al 14. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. ¿Por qué cree que Pablo escribió eso en ese pasaje? Por lo que decía el libro de Éxodo.
si ustedes van a ir en contra de la mayoría, si ustedes van a ir en contra de la estadística de encuesta, si ustedes van a ir en contra de lo culturalmente aceptable, ustedes tendrán que ser muy valientes, ser firmes en la fe, estar alertas, ustedes tendrán que demostrarlo. En estos días he comunicado con las personas que nos reunimos para edificarnos, les he dicho, mire, ser cristiano no es difícil, es imposible. Ser cristiano no es difícil. Hoy día es imposible. Tratar de vivir como Dios me pide que yo lo haga es muy complicado en este contexto de tiempo. Y eso me ha llevado a pensar que efectivamente es un tiempo muy complejo, muy difícil, que no vislumbra un horizonte promisorio. Con mi vecino de enfrente, es un abogado, 84 años, consejero de Estado por muchos años, una persona que vale la pena sentarse a hablar con él, por todo lo que uno tiene que aprenderle. Y entonces cuando me senté esta semana a hablar con él, él empezó a hablar de unos detalles de diferencia entre lo que él conoció y lo que es ahora. Y él me decía, ¿por qué pasa todo esto? Y él mismo se da la respuesta. Ha escrito 3 libros. Actualmente está escribiendo una revisión, la 7ª revisión de uno de sus libros. 84 años, con 2 crisis respiratorias graves, a punto de morirse estuvo. Y todavía está escribiendo. Es una persona que hay que aprenderle. Escribió 3 libros sobre familia. ¿Y sabe qué decía? El problema está ahí, en la familia. Y no ha leído la Biblia de pronto como nosotros. Y cuando hablamos de las leyes y hablamos de lo que violentamos, él hablaba de los principios, porque él conoce de dónde vienen las leyes. Es un abogado muy ilustrado. Y finalmente decíamos, ¿esas leyes vienen de dónde? Que vienen de Roma, que vienen antes el código Hammurabi, hablaba, y de dónde viene todo eso. Y finalmente encontramos que Dios dice, para que vivan bien, 10 mandamientos les doy. Pero si quieren vivir excelentemente, cumplan los 2 primeros. En eso se resume la ley, ¿no dijo? Y eso es lo que él entiende, porque él es un hombre de ley. Si solamente amáramos a Dios y lo colocáramos en el primer lugar y amáramos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, no habría problema. Pero todo lo que vivimos es porque nosotros tenemos muchas leyes, y entre más leyes tenemos, más culpa nos da, porque más violentamos. Así que de alguna manera dice, alerta, firmes, valientes, fuertes. Y quiero concluir con este de 2 Samuel 10:12 este día. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Yo fui muy altruista hace 40 años cuando fui llamado a ser cristiano. Cuando el Señor me llamó hace 40 años, yo decía, uy, qué chévere, ¿no? Uno cambiar el mundo. Había una canción que nosotros cantábamos, a que tú no sabes lo que en Colombia pasó, y que fue el Espíritu Santo que a todos transformó. Esa es una canción que cantamos hace 40 años. Y entonces yo era estudiante de bachiller, estaba en 3º bachillerato, veía a los universitarios, que era el otro grupo que existía, era universitarios y bachilleres, y yo los veía a ellos consagrados en cambiar el mundo. Muchas veces los vi ir a evangelizar a la Universidad Nacional y salir con la cabeza rota. Muchas veces los vi llegar golpeados, amenazados de muerte. Pero se limpiaban, se arreglaban, oraban y volvían a salir otra vez a la universidad. Eso a mí me impactó muchísimo. Y yo hace 40 años dije, hay que cambiar el mundo. Hoy digo, uy, ¿será posible cambiar el mundo? ¿Cómo vamos? Va a ser muy complejo. Pero al menos comienzo con Jerusalén, que es mi propia vida, Judea, que es mi familia, Samaria, que es la familia extendida y amigos, a ver si llegamos hasta el fin del mundo, ¿o no? Usted dice, no, pero yo ¿qué voy a hacer en este mundo? Bueno, está bien, comience con usted, comience con su familia, comience con su familia extendida y amigos, y después, si alcanzamos, hagámosle al mundo. ¿Por qué mandamos misioneros a Brasil? Usted sabe que la iglesia está sosteniendo los misioneros en Brasil, a Wilson y Magnolia. ¿Por qué mandamos durante un año a Claudia a ayudar el ministerio de Argentina?
¿Por qué estamos respaldando el ministerio en Estados Unidos? ¿Por qué estamos respaldando el ministerio en Finlandia? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es hasta el mundo, no es solamente para nosotros. Pero obviamente nuestra primera responsabilidad somos nosotros y nuestra casa. Josué, cuando terminó su proceso de vida, dijo: no sé qué hagan de aquí en adelante ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué haga el mundo de aquí para allá, pero yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Y todas aquellas casas que podamos unir, seguiremos sirviendo al Señor. Y si eso nos permite en el tiempo alcanzar nuevas naciones, lo haremos. Pero mientras tanto estaremos trabajando en Jerusalén, Judea y Samaria para llegar al fin de la tierra. Hechos 1:8, recuerde eso. ¿Trabaja en usted? ¿Su vida está alcanzando un propósito que trascienda su existencia? ¿Su familia está siendo edificada para que trascienda el tiempo presente? ¿Su empresa, su proyecto de vida está trascendiendo simplemente el momento de oportunidad? Si es así, estamos transformando el mundo. Es la piedra que cae en el agua y empieza a generar unas ondas que van hasta la orilla. ¿Está su piedra cayendo en el lugar que va a generar un impacto hacia el futuro? ¿Es su propósito de vida algo que va a permanecer aún cuando usted ya no esté? Ese es el segundo propósito, la razón, la herramienta, el material con el que tenemos que construir nuestra vida. El fundamento es Cristo, pero el propósito tiene que trascendernos. Y Jesús dijo: si a ustedes los persiguen por mi causa, han salvado sus vidas. Inviértase en la causa a la que Cristo nos llamó. ¿Y sabe cuál es esa causa? Yo he venido a servir, hasta si es necesario dar mi vida por muchos. Y lo hizo. Estamos dispuestos a servir. Servir a nuestra familia, servir a nuestra comunidad, servir en la iglesia, servir donde estamos. Si lo hacemos, seguramente la plataforma para poder hablar y que nos escuchen estará establecida. Gánese el derecho a que le escuchen. Sirva. Y Dios le va a respaldar en eso. De hoy en 8 seguimos con el tercer principio. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Hoy, 20 de julio, para nosotros una fecha que nos permite recordar muchas cosas, actos heroicos, decisiones que se tomaron. De pronto, la historia de nuestra patria, Señor, es una historia que nos muestra que aunque hemos tenido grandes oportunidades, no siempre las hemos sabido aprovechar, porque muchas veces hemos caído en otras dominaciones o esclavitudes. Ya no son físicas, sino muchas veces culturales, sociales, morales, espirituales. Pero estamos llamados, Señor, a que la historia nos tiene que enseñar para no repetir los errores. Si tú nos hiciste libres, es libres para construir un proyecto que trascienda lo que nos limitaba hasta ahora. Una de las grandes limitaciones en la vida es no tener una razón o propósito para el cual vivir. Simplemente dedicarnos a estar ocupados, a ser productivos, a disfrutar bienestar y a esperar la muerte. Pero tú, a través de tu palabra, nos exhortas a que seamos valientes, a que seamos decididos, a que si la mayoría dice que eso es todo lo que hay, pero tú ofreces algo diferente y mejor, no vayamos en contra de lo que la mayoría plantea. Si tú dices que tu causa trasciende, yo quiero aún decidir en este día permanecer en ella hasta el último día de mi vida. Y sé que muchos de ustedes han abrazado la causa de Cristo, otros han comenzado a hacerlo. Aún puede haber quien no haya comenzado, que ha estado trabajando honesta, sincera, esforzadamente por causas temporales, que así como la vida vino y se irán. Medallas que nos recuerdan éxitos, que nos recuerdan que los esfuerzos son recompensados, pero que al final de cuentas no tienen mayor valor, un valor trascendente. Pero cuando hablamos de Cristo, Él nos prometió eternidad, una vida eterna después de nosotros. Y allí todo cobrará sentido y tendrá el valor
Por eso, si usted no lo ha hecho, haga de Cristo y su causa la razón de su vida. Invítele a que sea el Señor de su corazón y que le enseñe como Él lo vivió, a vivir conforme al propósito para el cual Dios lo había enviado. Señor Jesucristo, yo quiero vivir como tú viviste. Y la única forma posible de tenerlo es aceptándote, que vengas a morar en mi vida, a que seas el Señor y el Salvador de mi vida, a que me enseñes cada día a cómo invertir mi esfuerzo, mi recurso, mi tiempo, mi sudor, para que efectivamente trascienda. Gracias por todos los que estamos en este lugar. Ninguno de nosotros lo ha alcanzado todo, ninguno de nosotros ha llegado al final de la carrera. Todos y cada uno de nosotros nos encontramos en medio de ella. Unos van más adelante, otros van más atrás, unos son más grandes, otros son más pequeños, unos son más fuertes, otros somos más débiles. Pero todos estamos en el proceso de cada día crecer y construir nuestra vida, la vida de nuestras familias, nuestros proyectos laborales, nuestras preparaciones académicas, con el sentido de no solamente tener éxito, sino alcanzar significado. Gracias por las preguntas que en oración seguramente te hacemos. Señor, enséñame, muéstrame, indícame si estoy en el camino correcto, si voy bien. Muéstrame en qué he fallado para poderlo corregir. Muéstrame y enséñame que aún mi peor error, con una actitud adecuada de mi parte, de reconocerlo, de arrepentirme de ello, te da a ti una muy excelente oportunidad de formarme a través de eso. Porque tú eres el Dios que perdonas, restauras y levantas. Tú eres el Dios que desarrollas y perfeccionas. Y ese es el Dios en el que yo quiero confiar el resto de mi caminar. Una vez más te lo digo, Señor. Tú eres mi Señor. No solamente mi Salvador. No eres el que me has garantizado una vida eterna, sino el que me ayudas cada día a alcanzar un propósito temporal, terrenal, que alcance a otros, que pueda servir para otros. Gracias te damos, te bendecimos. Ore por su necesidad específica, particular. No permita que ella se vuelva el centro de su atención. Puede ser grande su necesidad, pero más grande es el Señor. Ore por su dificultad, su problema. Puede ser grande, pero más grande es el Señor. Ore por el quebranto de salud que experimenta o que experimentan en su casa, pero ese no es más grande que el Señor. Ore al Señor Dios, entendiendo que para Él no hay nada que sea ni difícil ni imposible. Confía en Él y Él hará. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos. Recibe gloria y honra. Terminemos este tiempo cantándole al Señor y pidiéndole que bendiga la nueva semana que comenzamos, dándole gracias por la que terminamos. Que si nos da la oportunidad de volver en 8 días, serán 8 días donde nueva experiencia, nuevo crecimiento habrá en nuestras vidas.